Muy bien, muchísimas gracias. Ahí teníamos esa bonita sección para las mamitas que están viendo ese proceso de crecimiento de su bebé, una etapa bastante especial. Y se lo mencionaba al inicio del programa, junto al Borre tenemos a un invitado, el doctor Emilio Salazar. Él es intensivista y vamos a hablar de el dengue. Bienvenido, doctor. Bienvenido, doc. ¿Cómo está? Ya parte de la familia de Arriba Mi Gente. ¿Usted cómo está? Encantado de estar aquí con la familia, pues estamos aquí para brindar información importante para que la población pueda cuidarse en salud. Mira, vamos a hablar del dengue. Así es. Vale. Y ahorita que estamos en medio de una pandemia, es bien difícil porque se asemejan también algunos síntomas, me imagino yo, según lo que me recuerdo del dengue, con los del COVID-19 también, se parecen los síntomas, se puede confundir uno. Realmente recordemos que son enfermedades virales y presentan síntomas en común. Es decir, ambos presentan fiebre, ambos pueden presentar osteomialgia, dolor de huesos, pero hay ciertas características que nos deben de llamar la atención para hacer la diferencia. Incluso síntomas respiratorios pueden presentar los pacientes con dengue. Yo quería hacer referencia al reporte epidemiológico de la semana 10 del Ministerio de Salud, donde se comparan por años los casos sospechosos de dengue, y tenemos que para el 2022, en esta semana décima que terminó el 12 de marzo, tenemos 1.823 casos sospechosos. Para la misma fecha, en el 2021, teníamos 577. Estamos hablando que para estas semanas de marzo tenemos un aumento más de 1.200 casos sospechosos. Entendiéndose por un caso sospechoso de dengue todo aquel paciente que tiene síntomas de dengue, pero que no tiene una prueba confirmatoria. ¿Cuál es la causa, doctor, que probablemente esté haciendo este aumento? Recordemos el ciclo vital del dengue. Ahí está la clave de cómo detenerlo y por qué ahorita quiero hacer un llamado de alarma a la población, porque pueden haber un incremento de casos. El mosquito, más bien la mosquita hembra, solo se alimenta de sangre. Y de sangre porque necesita extraer la zancuda. La zancuda. Okay. Necesita obtener la sangre porque ahí está el hierro con el cual van a crecer sus huesos. Sus huevos, y solamente va a picar al ser humano, es decir, no va a picar ni al chucho, ni al gato, ni a la lora, ni a nadie más, sino que el ser humano. Nosotros tenemos el virus, es decir, para que haya dengue tiene que haber una persona infectada. La zancuda lo pica, se lleva el virus consigo, luego viene y tiene los huevos. El mosquito que produce... Ya vienen infectados los mosquitos. El mosquito que produce el dengue es el transmisor del Zika, chikungunya y de la fiebre amarilla. Entonces, deteniendo la proliferación del mosquito, determinemos también estas enfermedades. Y el mosquito sigue al ser humano. ¿Por qué? Porque este tiene una característica, que se va a ir a reproducir en el agua limpia. Entonces, viene la zancuda y va a depositar sus huevos en todos aquellos depósitos que tenemos en nuestras casas con agua limpia, donde le damos de comida al gato, donde le damos comida al perro, la lora, el perico, y cualquier depósito que esté tirado en nuestros patios, en una cáscara de huevo, en una llanta, que ahí la estamos guardando, quién sabe para qué. Los floreros, las macetas, los floreros de la mesa, deposita sus huevos y estos eclosionan. ¿En cuánto tiempo? Y esto es importante mencionarlo, 7 días. ¿Por qué es importante? Porque usted puede tener un depósito con agua. ¿Cada cuánto va a cambiar el agua de su florero? ¿Cada cuánto va a cambiar el agua de sus macetas? Cada 7 días. Luego que eclosiona se convierte en larva y luego pasa a ser zancudo y puede transmitirlo de nuevo. Mire, y esto es un trabajo en conjunto porque muchas veces, bueno, nosotros podemos decir, sí, yo tengo la precaución, tomo las medidas, evito tener criaderos de zancudos y que el agua se me estanque en cualquiera de los ejemplos que usted puso, pero ¿qué pasa si en mi colonia o, por ejemplo, cerca de mi casa o mi vecino no acata esas recomendaciones? ¿Cuál sería como las indicaciones que tendría que seguir en casa? La raqueta. Mire, exacto, también. La principal maniobra que tenemos que hacer para disminuir los casos de dengue es erradicar la proliferación del zancudo. Y quiero hacer énfasis en esto, no es fumigar, porque cuando usted fumiga,
mueren los zancudos adultos. Andan volando. Pero una vez el insecticida cae al piso, ya no tiene ningún efecto. Pero si usted logra detener esto, y como usted lo dice, ¿quién lo va a hacer? Nosotros. Yo puedo decir, bueno, ayer llovió, muy bien, voy a ir a revisar mi patio, mi calle, mi cuneta, y si hay, agarro el asadón, y si hay agua estancada, el agua se mueve, y reviso que yo no tenga ningún depósito. Pero si nuestro vecino no lo hace, no estamos haciendo nada. No va a servir de nada. No es labor, es decir, nuestras autoridades, el gobierno, están haciendo esfuerzos impresionantes para controlar esta situación, pero no es solo labor del gobierno. Josecito, mire, yo ya limpié los zancudos y vi en arriba a mi gente que tenemos que eliminar todos los depósitos, todos los criaderos de zancudos. Hagámoslo. ¿El dengue nos puede matar? ¿Hola? ¿El dengue nos puede matar? Por supuesto que nos puede matar y puede potenciar una infección por COVID. Pero debemos ser un trabajo comunitario, las comunidades, es decir, las directivas, organizarse. Bueno, este sábado vamos a hacer una campaña de limpieza. ¿Cómo vamos a erradicar el dengue? Siendo menos chucos. Limpiemos nuestras casas, por favor, limpiemos todos esos depósitos. Recordemos que el mosquito que ha picado a un paciente sospechoso de dengue o que tiene un dengue confirmado puede viajar hasta 2 kilómetros. Se habla de 800 metros a 2 kilómetros. Bastante. Por eso no hacemos una sola golondrina, no hace verano, ¿verdad? Tiene que ser el trabajo de todos. El trabajo de Doctor, comunidad. Con los síntomas, ¿qué se hace? O sea, porque a veces, como ya lo dijo el Borre, lo podemos confundir con una gripe, a veces con COVID, decidimos quedarnos en casa, no salir y automedicarnos. Entonces, no sé si todavía existen las dos clases de dengue, clásico y hemorrágico. Exacto. Entonces, no sé si me puede... Automedicarse es peligroso. Se me puede empeorar. Ajá. Esto es bien importante y lo tenemos que tener en consideración porque viene la época lluviosa. Ajá. Y viene la época en que vamos a tener dengue, vamos a tener COVID y vamos a tener todo esto. Ojo, no aspirina, no ibuprofeno, porque aspirina y ibuprofeno son muy buenos analgésicos, son muy buenos antipiréticos, y que alguien puede decir, allá en Europa, Estados Unidos, ocupamos esto. Allá no tenemos enfermedades tropicales, y la mayoría de estas enfermedades tropicales se complican con hemorragia. El dengue, antiguamente hablábamos de dengue clásico, con manifestaciones hemorrágico, etc. Hoy hablamos de dengue leve y dengue grave para explicarlo fácilmente. Okay. ¿Cuál es el dengue grave? Bueno, un paciente que tiene fiebre, digamos, el profesor en la escuela detecta un niño febril, la mamá en la casa, etc. Tiene fiebre, él puede evolucionar en una forma leve hasta en un 70% de los casos. El dengue tiene una fórmula matemática, del primero al quinto día son los síntomas leves. Cuando cae la fiebre, que es el quinto día, del quinto al tercer día, y que la gente tiene ya la tranquilidad de que ya cayó la fiebre, el dengue tiene esa característica. Exactamente el quinto día va a caer la fiebre. Y del quinto al tercer día es el periodo de ventana donde suelen aparecer las complicaciones. Quiero hablar del hemograma. El hemograma es un examen bien general que todos lo usamos todos los días. Básicamente, hablemos de los glóbulos blancos, que son nuestras células de defensa. Tienen tres como familia, es una familia de glóbulos blancos, ¿verdad? Como quien dice, tres hermanos, que son los neutrófilos, los linfocitos y los basófilos. En el dengue puede tener un hemograma normal hasta el tercer día. Por eso tenemos que tener ojo, ¿verdad? Tiene fiebre, lo llevó al médico, a la enfermera, le tomaron un hemograma, está normal, vigílelo. ¿Cuál es el dengue grave? Aquel que de pronto empieza a presentar dificultad respiratoria, por ejemplo, aquel paciente que de pronto empieza a presentar dolor abdominal, náuseas, vómitos, o de pronto usted tiene un paciente con fiebre y hay sangrado de las encías, sangrado de la mucosa ocular, sangrado transvaginal o cualquier manifestación de hemorragia. Por ejemplo, antes hacíamos la prueba de lazo, pero si usted usa corbata y de pronto aparecen puntitos rojos o en el cinturón está apretado, le aparecen puntitos rojos o moretes, es un signo de que puede evolucionar una gravedad, y un hemograma normal no nos debe dar una falsa sensación de tranquilidad. Mire, de verdad esto es bien complicado y a veces se nos olvida. ¿Por qué han aumentado los casos?
porque seguramente nos hemos estado enfocando más en la mascarilla y en cuidarnos y todo lo demás, y se nos olvida que el dengue siempre existe, ¿verdad? Así es. La chikungunya, como yo le digo chikungunya, a la chikungunya a uno le puede llegar, por ejemplo, miren, a mí me ha dado de los tres, me ha dado dengue, me ha dado zika y chikungunya. Qué cosa más horrible, el zika fue de lo peor que me dio, una cosa pero fea, ni me podía mover, pero solo les digo, porfa, acá tenemos las recomendaciones, como dice, 7 días, ojo, 7 días es el periodo, no significa que no tenga su florerito, que no tenga sus cosas ordenadas, pero hay que controlar esto. Exacto. Hay que limpiarlos, o sea, entonces cada 6 días puede ser que los estemos limpiando para evitar que el ciclo del zancudo se siga reproduciendo. No dejemos solo a nuestras autoridades. Voy a hacer un resumen, pero hice más énfasis en la erradicación del criadero de zancudos, porque es la medida más efectiva. ¿Qué más puede hacer? Por supuesto, fumigar. ¿Qué más? Por supuesto, la famosa raqueta y andarlos eliminando. Hay gente que toma una pastilla, tiamina. La tiamina. Una ¿Eso es bueno? tableta diaria es un repelente natural para el dengue, porque el mosquito puede detectar el olor de una persona a 45 metros de distancia. Mire, yo no conocía de la tiamina. ¿Y la tiamina para qué es normalmente? Qué bueno que lo menciona, porque no sé si todos lo pueden tomar. Los niños, por ejemplo. En los niños les reservo a los pediatras ahí la respuesta, sí. Pero es que el mosquito huele. Y alguien se puede preguntar, ¿por qué a mí medio salgo y me pican los zancudos y a fulano no lo pican? Porque él percibe el olor, nuestro olor. El gío. Y el olor, nuestro olor viene por ciertas bacterias. Nuestras bacterias, las bacterias que andamos producen cierto olor, nuestros colores. A alguien que es gordito, a una mujer embarazada, los zancudos lo van a devorar. Y si usted sale a un ambiente luminoso con ropa oscura, le está diciendo al zancudo, venga, llamen, vengan a picarme. Entonces la tiamina produce un olor en nuestra transpiración, en nuestro sudor, que es un repelente para el dengue. Y entonces usar un repelente también, ¿verdad? Los niños, el mosquitero, ¿por qué no? Usar un mosquitero en la cama o poner mosquiteros en todas las ventanas. Pero todas estas son medidas, digamos, secundarias. Exacto. La principal medida es que nosotros vayamos a revisar dónde no haya está zancudos depositado el agua y eliminarlos. Que no hayan. Eso es la Mire, ya lo mencionó el doctor y se lo volvemos a repetir. Del año pasado para esta fecha eran 500 casos, si no me equivoco. Sí. Dijo. Ahora ya pasaron los 1000. Se pasaron los 1000. A 1800 sospechosos. 1800. Es decir, cuando uno está dando el triple, el año pasado, exacto, más del triple. Cuando uno da una consulta y identifica los signos de dengue y cumple, es un caso sospechoso. No son confirmados porque para confirmarlo hay que hacer varias pruebas, pero actualmente hay pruebas. Si usted tiene una sospecha en su casa, puede mandarle a hacer los anticuerpos para dengue. O igual que para el COVID, la PCR, solo que para COVID la PCR-RT. Entonces usted llega, tiene duda y llega a su laboratorio de elección, hágame anticuerpos para dengue, hágame PCR para dengue. Anteriormente, cuando fue el inicio de esta pandemia allá en Cuba y acá en aquellos tiempos que yo todavía era estudiante, no teníamos estas pruebas y era más difícil. Por supuesto, no tiene sentido gastar en hacerles pruebas a todos los, imaginen 1800 pruebas, el costo económico que tiene. La mayoría del dengue debe tratarse en casa. Ojo, tiene que reconocer los signos de alarma, dificultad respiratoria, dolor abdominal, náuseas, vómitos o alteraciones del estado de conciencia o cualquier evidencia de sangrado. Doctor Salazar, muchísimas gracias por siempre venir aquí a compartir con nosotros y enseñarnos muchas cosas. No, el gusto es mío de estar con ustedes. Y si tienen alguna pregunta adicional, con mucho gusto, pues en mis redes sociales, en Facebook como Dr. Emilio Salazar. Que tengan un bendecido jueves y sean felices. A cuidarnos, he dicho, unos a otros. Vamos a la pausa comercial. Me gustó cuando dijo, y sean felices.